Hola alumnos, el día de hoy vamos a hablar sobre el patrón alveolar, neumonía y edema agudo de pulmón. Soy la doctora Iva Segura y vamos a pasar a ver esta teoría. Patrón alveolar y la enfermedad del espacio aéreo. Podemos ver en las imágenes la anatomía bronquial y los alvéolos. Asimismo, en la margen izquierda de la diapositiva evaluamos una radiografía de tórax donde se observa una disminución de la radiolucidez habitual del hemitórax izquierdo. Así también vamos a observar en esta diapositiva la anatomía del pulmón, donde podemos observar la anatomía por la cual discurre el aire que ingresa a los pulmones a través de la tráquea, bronquio primario, derecho e izquierdo, posteriormente el árbol bronquial, bronquiolos, el mismo que va a llegar hasta los bronquiolos terminales, que van a dividirse aún más en el bronquiolo respiratorio hasta llegar al finalizar en los sacos alveolares, y recordemos que aproximadamente 15 alvéolos van a formar los sacos alveolares, y es en este lugar anatómico donde se va a corresponder el intercambio gaseoso. El alvéolo tiene densidad aire radiolúcido, como ya lo hemos estado evaluando en las clases anteriores. El espacio aéreo será reemplazado por exudado, sangre, líquidos o células, en el contexto del patrón alveolar. Los alvéolos cambian a densidad agua. Esta es una llamada radiopacidad nodular heterogénea y también la consideramos algodonosa. En este diagrama podemos observar a la derecha cómo se evalúa el pulmón normal. El pulmón normal tenemos los márgenes aéreos dentro del bronquio y el parénquima pulmonar radiolúcido habitual. Por ende, la radiografía no nos logra diferenciar entre bronquio y espacio aéreo. En el margen inferior de este diagrama podemos observar la condensación que se va a ver, que la vemos en el diagrama como gris y el aire como blanco. Por ende, en la radiografía vamos a evaluar que el margen aéreo por donde va a discurrir el bronquiolo va a mantenerse como gris y el área del pulmón que está condensado o con patrón alveolar se va a volver radioopaco. Entonces, a la izquierda tenemos una radiografía de tórax anteroposterior y podemos evaluar la disminución de la radiolucidez, encontrándose una radiopacidad que la vemos blanquecina, heterogénea, de distribución apico-basal, bilateral a predominio de ambas bases. Si ustedes evalúan, pueden evaluar de una mejor forma, vemos como si fueran copas de algodón que estuvieran dentro del pulmón en ambos hemitórax. Dentro del patrón alveolar tenemos signos radiológicos principales: la radiopacidad micronodular, peribronquial, el broncograma aéreo y el alveolograma, que básicamente es la descripción de lo que hemos hablado hace un momento, los bordes imprecisos e irregulares, la tendencia a confluir, el aspecto algodonoso que hemos visto hace un momento, la distribución lobar o segmentaria o en alas de mariposa, que también es parte de los signos. Bueno, acá tenemos un diagrama para que puedan evaluar de una mejor forma. Con el número 1 se está señalando la radiopacidad nodular pequeña de bordes imprecisos, como pueden verlo acá. Como número 2 tenemos el broncograma aéreo.
El aire de la luz bronquial origina una banda radiolúcida, como pueden observar aquí en la flecha. Todo ello es la radiopacidad heterogénea, pero dentro de este algodón tenemos una pequeña columna de aire radiolúcida. El alveolograma, que es la misma descripción de lo que hemos hablado hace un momento, pero en la zona más periférica, y como hemos quedado tienden la tendencia a confluir formando este patrón algodonoso. Y lo que sí es importante que recordemos es que no hay una alteración del volumen, ya que se conserva la anatomía. Dentro del broncograma aéreo vamos a tener la visibilidad anormal del aire en los bronquios dentro de una opacidad o zona patológica. Pero vamos a encontrar la permeabilidad de las vías aéreas proximales, las cuales iban a estar permeables. Esto corresponde a la descripción del alveolograma, donde los alveolos son respetados en el seno de la opacidad y se traduce como diminutas radiolucencias. En este diagrama estamos viendo a la derecha el broncograma aéreo. Lo que se ve como gris es la llamada neumonía como tal, la condensación, un patrón alveolar, y lo que vemos como azul son los bronquios o bronquiolos que tienen márgenes de aire en su interior. Esto traducido a la placa radiográfica van a ser este patrón algodonoso radiopaco, y podemos ver en la región proximal periliar los márgenes aéreos. Este es el llamado broncograma aéreo, patrón alveolar con broncograma aéreo. Tenemos una radiografía en la cual se esquematiza. Vemos una radiopacidad heterogénea que ocupa los 2/3 superiores del hemitórax izquierdo. Tenemos el diagrama al lado izquierdo, donde estamos viendo la tráquea, el bronquio, y aquí está el broncograma aéreo, los márgenes lúcidos de aire. De igual forma, tenemos los patrones alveolares, que van a dividirse, ¿no? El localizado, segmentario lobular, una neumonía aguda, el patrón alveolar difuso, donde vamos a evaluar varios focos, como la bronconeumonía. Cabe recalcar que en la actualidad, en el contexto de pandemia, la neumonía por COVID usualmente se presenta como este patrón. Y patrón alveolar generalizado bilateral, que el edema agudo de pulmón, también ingresa dentro del diagnóstico diferencial de neumonía por COVID. El primer patrón alveolar, segmentario lobular, la neumonía, vamos a evaluar una radiopacidad de patrón alveolar comprometiendo un segmento o un lóbulo pulmonar. En este diagnóstico diferencial vamos a incluir algunas patologías, como son la neumonía, la tuberculosis, el infarto pulmonar, el carcinoma de células alveolares y la contusión pulmonar. Esto es importante ya que recordemos que si bien la mayoría de los pacientes que acuden con un patrón alveolar van a ser pacientes con neumonía, también aguda, debemos de considerar el contexto clínico del paciente y también evaluar el resto de diagnóstico diferencial para tomar a consideración. Entonces recordemos la tuberculosis, el infarto pulmonar, el carcinoma de células alveolares y la contusión pulmonar, como les decía, en el contexto del paciente. Bueno, en esta radiografía tenemos un estudio comparativo de radiografía y tomografía axial computarizada. En la radiografía podemos ver en el hemitórax tercio superior del hemitórax derecho una radiopacidad heterogénea de espectro algodonoso. Y en el corte axial de la tomografía axial computarizada estamos evaluando una radiopacidad un aumento de la densidad, una hiperdensidad heterogénea con lo mismo que hemos estado hablando en los rayos X, márgenes aéreos en su interior. De igual forma, acá tenemos
radiografías de pacientes diferentes donde estamos evaluando neumonía segmentaria en la del lado derecho, en el tercio superior, y en la imagen que evaluamos al siguiente estamos evaluando un patrón alveolar con broncograma aéreo en la base del hemitórax derecho. También debemos recordar, como hemos evaluado hace un momento, el broncograma aéreo, la radiopacidad nodular, ya que tienden a conglomerarse, y en este caso, en el contexto de este ejemplo, es para ver que se está preservando la cisura menor. Este es el caso de una mujer de 55 años con síndrome febril, expectoración purulenta, dolor pleural derecho y disnea. Este paciente acude a consulta, se le practica una radiografía de tórax donde se evalúa una radiopacidad heterogénea localizada en el lóbulo superior derecho. Posteriormente a esta misma paciente se le practica una tomografía y evidenciamos una atenuación heterogénea con broncograma aéreo en el lóbulo superior derecho. También vamos a evidenciar pacientes que van a presentar neumonía bilateral, lo cual es poco frecuente, pero también se pueden presentar dependiendo del organismo causante. En este paciente, en esta radiografía, estamos evaluando una radiopacidad heterogénea de patrón algodonoso de márgenes bien definidos, localizada en el lóbulo superior derecho, y otra imagen de similares características localizada en el lóbulo inferior izquierdo. Y acá incluso podemos ver algunos márgenes aéreos de lo que hablábamos del broncograma. Ahora, el segundo patrón grande, el patrón alveolar difuso. He aquí que vamos a incluir la llamada bronconeumonía, la neumonía por hongos, la neumonía por atípicos y virales, y como les decía, acá se incluye el COVID, el tromboembolismo pulmonar, ya que no todo va a ser infeccioso, carcinoma de células alveolares, la neumonía por aspiración y alguna metástasis. Entonces, es importante que recordemos, igual en el diagnóstico diferencial, todos estos cuadros de patología que nosotros podemos evaluar en nuestra práctica diaria. Lo más importante, como les decía, los atípicos y virales, los hongos, para la bronconeumonía. Esto para que se pueda plantear los diagnósticos diferenciales cuando puedan ustedes evaluar una radiografía en su práctica diaria. Bueno, la bronconeumonía. Estamos evaluando radiografías donde se observan radiopacidades heterogéneas con broncograma aéreo en su interior, bilaterales a predominio derecho, y de igual forma en esta otra radiografía vemos radiopacidad heterogénea con broncograma aéreo en su interior con patrón algodonoso a predominio izquierdo, ambas diferenciadas como bronconeumonías. Aquí tenemos otro ejemplo de bronconeumonía. Este es el contexto de un paciente por una infección viral que puede ser COVID. Vemos que la atenuación habitual, la radiolucidez habitual de la radiografía de tórax está disminuida y evaluándose en la base, en la región central, radiopacidad heterogénea. De igual forma, en el hemitórax izquierdo vemos la disminución de la radiolucidez habitual evaluándose en la base de la región central, patrón alveolar. La traducción de este paciente con un comparativo con su tomografía axial, estamos evaluando lo que nosotros denominamos patrón en crazy paving y también en vidrio lustrado, y en las zonas posterobasales, patrón alveolar. Todos estos son parte del diagnóstico diferencial del patrón alveolar. Como les decía, íbamos a incluir el patrón alveolar difuso para el contexto del paciente por COVID
De igual forma, estamos evaluando una disminución de la radiolucidez habitual de los ambos hemitórax. Y en su traducción con la radiografía podemos evaluar disminución de la atenuación del pulmón en zonas parchadas, esto en relación a COVID. El tercero es el patrón alveolar generalizado, bilateral, compromiso bilateral, generalmente simétrico de ambos pulmones, con radiopacidades alveolares que originan imagen de alas de mariposa, llamado también edema agudo de pulmón. Bueno, el diagnóstico diferencial, el edema agudo de pulmón en adultos, síndrome de membrana hialina en recién nacidos y el carcinoma de células alveolares, el linfoma. Tenemos la famosa imagen de alas de mariposa, como ustedes pueden evaluar acá, en la radiografía y en su correlativo del lado izquierdo de igual forma. Esta es una tomografía axial donde evaluamos un broncograma aéreo, igual los márgenes, con consolidación basal parenquimal. En esta otra radiografía tenemos edema agudo de pulmón en alas de mariposa, como pueden ver con el diagrama anterior, en origen a una falla ventricular izquierda. Lo mismo que hemos estado hablando, un edema agudo de pulmón. Veamos que las llamadas alas de mariposa, la radiopacidad que nosotros vamos a evaluar va a ser central para plantear ese diagnóstico diferencial. Central y nos da la imagen de unas alas de mariposa. Bueno, la neumonía es una infección del parénquima pulmonar que se presenta clínicamente con fiebre, disnea, signos, síntomas respiratorios variables y que causa una reacción inflamatoria pulmonar. Las vías de diseminación vamos a tener la vía traqueobronquial por aspiración o por inhalación, la vía hematógena a partir de un foco distante y la propagación directa de una infección contigua, ¿no? Que bueno, esta es la menos frecuente. Los patrones ya hemos hablado, neumonía alveolar, la bronconeumonía y bueno, la neumonía intersticial. La lobular cruza límites segmentarios. Vamos a tener una condensación homogénea, organismos habituales, Streptococcus pneumoniae y Klebsiella, ¿no? Que son los agentes típicos de una neumonía típica de la comunidad. Los menos habituales, el Mycobacterium tuberculoso y la Pseudomonas aeruginosa. Esta es una radiografía donde estamos viendo una neumonía alveolar y en la misma que podemos diferenciar un patrón alveolar con broncograma aéreo en su interior en el tercio inferior del hemitórax derecho. Este es el caso de una mujer de 55 años con síndrome febril, expectoración purulenta, dolor pleurítico derecho y tenemos su radiografía frontal y lateral, donde se evalúa la radiopacidad heterogénea con broncograma aéreo en su interior en el tercio superior del hemitórax derecho. En este caso tenemos un paciente varón de 54 años con fiebre, expectoración mucopurulenta y disnea. Acá estamos evaluando broncograma aéreo con el llamado una radiopacidad heterogénea con el llamado broncograma aéreo en la tomografía axial computarizada. La lesión inicial se localiza a nivel del epitelio bronquial y bronquiolar y se produce poca cantidad de líquido y un exudado abundante de leucocitos polimorfonucleares en relación con las vías aéreas terminales. Es por ello que esto va a ser la acumulación en el alveolo y vamos a verlo como blanco, como agua. La bronconeumonía, de la cual ya hemos hablado hace un momento, esto es una radiopacidad heterogénea con broncograma aéreo en su interior en los dos tercios inferiores del hemitórax derecho y en el tercio inferior del hemitórax izquierdo. Acá estamos viendo una bronconeumonía, como hemos hablado, esto tiene un carácter bilateral. Bueno, acá tenemos una radiopacidad heterogénea central en ambos hemitórax.
una una tomografía axial computarizada, donde estamos evaluando el patrón alveolar de condensación con broncograma aéreo en su interior. Esperando que la clase haya sido de su agrado. Muchas gracias. Gracias.